Hola, hola. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre triángulos semejantes, ya que estamos pues en el bloque de trigonometría, similar triangles. Los triángulos semejantes los utilizamos bastante, incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta que los estamos utilizando. Bien, en esta maquetita, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos una casa chica y tenemos otra casa más grande y los techos pues tienen esta forma triangular. Obviamente la casa de atrás pues es un poco más grande. Cada uno de los lados de ese triángulo van a medir más que que los lados de este triángulo más pequeño. Sin embargo, se aumenta a proporción o proporcionalmente. Es decir, los ángulos internos de este triángulo son iguales a los ángulos internos de este otro triángulo, aunque los lados posiblemente sean el doble, el triple o a lo mejor 1.5 más veces. Aunque este triángulo es más grande que este, como tiene sus ángulos internos iguales, entonces a esto le conocemos como triángulos semejantes. Bien, hay otra forma en la cual le podemos llamar o identificar a triángulos semejantes. Dos triángulos semejantes van a existir cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y también cuando tienen lados homólogos proporcionales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando nosotros tenemos aquí un triángulo, este triángulo, por ejemplo, el que tenemos aquí, ¿no? Ese triángulo es un triángulo, el triángulo ABC. Puede ser un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, puede ser un triángulo equilátero, independientemente del triángulo que sea. Si tengo el vértice A al lado opuesto, pues le voy a llamar A. Si tengo el vértice B al lado opuesto, le voy a llamar B. Y si tengo el vértice C, pues al lado opuesto le voy a llamar C. Yo puedo hacer crecer o hacer chiquito este triángulo de manera proporcional, de tal manera que los ángulos internos no cambien. Por ejemplo, yo tengo este ángulo de aquí. Este ángulo va a ser el ángulo alfa y se llama alfa pues porque está en donde está el vértice A. Si yo disminuyo este triángulo de manera proporcional, me doy cuenta que ese ángulo alfa no es modificado, sigue midiendo lo mismo. Si yo lo traslapo para ver este ángulo beta, sigue midiendo lo mismo. Y si yo lo traslapo para este lado, yo puedo ver que el ángulo, perdón, el ángulo gamma, que es este ángulo que tengo aquí, mide exactamente lo mismo. Este ángulo de ambos triángulos miden lo mismo. Así como yo puedo disminuir el tamaño de este triángulo de forma proporcional, también puedo aumentar el tamaño de ese triángulo de forma proporcional. Y al aumentarlo, puedo aumentarlo el doble, el triple, 2.5 veces, 3.5 veces, las cantidades de veces que yo necesite aumentarlo. Y aún así vean cómo siguen conservándose esa proporcionalidad en los triángulos. Se conserva porque este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Si yo me llevo aquí para ver los ángulos beta, pues de ambos triángulos van a medir lo mismo. Igualmente, si yo me llevo este para acá, vean cómo estos ángulos siguen midiendo lo mismo. Entonces, estos dos triángulos son semejantes porque sus ángulos homólogos son iguales. ¿Por qué decimos que son ángulos homólogos? Porque el ángulo alfa de uno, por ejemplo, aquí este ángulo alfa, mide lo mismo que este ángulo alfa de este otro triángulo. Entonces, el lado alfa de un triángulo y el lado alfa de otro triángulo, cuando tienen la misma medida, entonces tenemos triángulos semejantes. Lo mismo para este ángulo que le vamos a llamar beta. Entonces, este también es beta, mide beta, y este, si mide gamma, pues este también va a medir gamma. Entonces los ángulos homólogos son iguales, por lo tanto este es un triángulo semejante. Ahora también nos están diciendo que los lados homólogos sean proporcionales. Si yo tengo este triángulo original y aumento el doble del tamaño, entonces este lado, que es el lado A, ya no va a medir simplemente A, sino que este lado ahora va a medir 2A. Este lado, en lugar de medir B, ahora va a medir 2B. Y este lado de aquí, en lugar de medir C, va a medir 2C. Como están estos lados de forma proporcional aumentados, entonces este triángulo y este triángulo
también se puede decir que son proporcionales. Entonces lo podemos ver de esas dos formas, que sus ángulos homólogos sean iguales o que sus lados homólogos sean proporcionales entre sí. Si lo aumento al doble, entonces voy a tener el doble del tamaño. Si lo disminuyo la tercera parte, entonces voy a tener la tercera parte de lo que midan cada uno de estos lados. Así es como nosotros vamos a poder identificar estos triángulos semejantes. Y estos triángulos semejantes vamos a poder calcular razones entre los lados de un triángulo y las razones entre los lados de otros triángulos para ver que si los lados son lados homólogos son proporcionales, entonces también las razones de sus lados homólogos van a ser proporcionales entre sí. ¿A qué nos referimos? Vamos a tomar estos dos triángulos, los vamos a reacomodar. Ahora lo vamos a poner uno arriba y otro abajo, nada más para que tengamos espacio para escribir. Bien, vamos entonces a calcular las razones de los lados de estos triángulos semejantes. Bien, nosotros sabemos que una razón es la comparación de dos números a través de una división. Eso lo vimos en una de nuestras primeras sesiones. Entonces, si yo de este triángulo pequeño quiero comparar sus lados, el lado B con el lado C con el lado A, tomo dos de esos lados a la vez. Voy a tomar, por ejemplo, el lado B y lo voy a comparar contra el lado A. Pues, ¿cuánto mide el B con respecto al lado A? Pues eso es una razón de B entre A. Bien, ahora si lo quiero hacer en lugar de con respecto al lado A, lo quiero hacer con respecto al lado C, entonces la razón de B contra C es B entre C. Esta es la razón que me compara el tamaño de B con respecto al tamaño de C. Simplemente es una división que me está diciendo, por tantos de B tengo tantos de C. Y por último, también puedo comparar estos dos lados. El lado C con respecto al lado A. Entonces, ¿cuánto mide el lado C con respecto a cuánto mide el lado A? Por tantos que mida C, A va a valer tantos. Y esto se va a cumplir siempre y cuando este ángulo mida alfa, este ángulo mida beta y este ángulo mida gamma. Para cualquier triángulo que sus ángulos internos midan lo mismo que este alfa, beta y gamma, entonces se tienen que cumplir esas mismas razones. Ya sabemos que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Ya vimos que sus ángulos homólogos son iguales. Este sigue midiendo alfa, este sigue midiendo beta y este ángulo sigue midiendo gamma. Tienen la misma apertura. Bien, nada más que pues ahora los tenemos aumentados al doble de tamaño sus lados. Ahora vamos a calcular esas mismas razones. Si aquí yo calculé la razón de esta B con esta A, pues sus lados homólogos de estos triángulos serían comparar este lado que mide 2B con este lado que mide 2A. Pues 2B con respecto a 2A. Pero este 2 con este 2 se simplifican y nada más me queda B entre A. Pues la razón de B entre A, es decir, la razón de este lado con respecto a este lado del triángulo pequeño es igual a la razón que hay entre este lado y este lado de este triángulo más grande. Y lo mismo va a suceder si yo comparo estos dos. B contra C, pues es como comparar 2B con este 2C. Pero a final de cuentas, estos se van a simplificar y me va a quedar la misma razón. Y por último, C con A. Bueno, yo comparé este lado con este lado. 2C con respecto a 2A. Se simplifican esos dos y me da exactamente lo mismo. Pues entonces las razones de los triángulos semejantes, esas razones homólogas del otro triángulo que también es semejante, van a ser iguales. Y a partir de aquí entonces yo puedo expresar esta proporción igualando esta razón con su razón homóloga del otro triángulo. Aquí hicimos B con respecto de A, pero también hubiéramos podido hacer A con respecto de B, C con respecto de B y también A con respecto de C. A final de cuentas, esa razón, independientemente de quién pongamos en el numerador y quién pongamos en el denominador, es una razón que me está comparando cuánto mide uno con respecto a cuánto mide de otro. Por tantos que mida uno, entonces el otro va a medir o este otro tanto. Esos son los triángulos semejantes. Ahora, los criterios de semejanza para los triángulos. Ya dijimos que dos triángulos son semejantes si tienen ángulos internos iguales y dos triángulos también van a ser semejantes si tienen sus lados proporcionales.
Pero para los triángulos rectángulos aquí aplican unas reglas un poco más específicas porque los triángulos rectángulos se comportan de una manera diferente. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen al menos uno de sus ángulos agudos iguales. Con que tengan uno de sus ángulos iguales, entonces el otro ángulo, por lo tanto, también va a ser igual. Bien, ahora dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. Sabemos que un triángulo rectángulo eh, tiene dos catetos y una hipotenusa. Bien, entonces, si dos triángulos rectángulos van a ser semejantes, vamos a suponer este y vamos a traer otro que sea igual y este lo vamos a aumentar de tamaño. Son semejantes porque pues ya vimos que sus ángulos internos, vean, miden lo mismo. De hecho vamos a traer este para adelante para que se alcance a apreciar. Ahí está. Si yo monto esos dos, entonces ahí puedo identificar de una forma mucho más fácil que estos triángulos sí van a ser semejantes. Ahí está. Ok, entonces dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. Entonces los dos catetos de estos triángulos, vean, serían esta altura de ambos triángulos y estos también. Entonces, como son proporcionales, aquí aparentemente es el doble, el triángulo grande, tanto de la altura como de la base. Es el doble. Entonces, como tenemos el doble en sus catetos, entonces son proporcionales. Y por último, dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y uno de esos catetos. Entonces, con que se cumpla uno de estos tres, tenemos suficiente material como para decir que los triángulos rectángulos van a ser semejantes. Ok, vamos a hacer entonces este ejercicio en donde vamos a utilizar los triángulos semejantes ahora sí para calcular la altura de un edificio. Determina la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora de un poste de 4.5 metros de altura, dando una sombra de 0.9 metros. Bien, es importante que nosotros identifiquemos que sea a la misma hora, porque si no es a la misma hora, entonces el sol sabemos que se va a estar moviendo, se va a estar ocultando y pues ya no vamos a tener esa misma medición. Bien, entonces a esta misma hora, este edificio que tiene una altura, quién sabe cuánto mida, va a proyectar esta sombra de 6.5 metros, mientras que un poste va a proyectar una sombra de 0.9 metros. Entonces, con estas dos sombras podemos dibujar dos triángulos rectángulos. Vamos a dibujar este triángulo rectángulo. Por ejemplo, que tenemos aquí, que se forma a partir de la altura con la sombra de del edificio. Y a partir de ahí, si yo tomo otro triángulo rectángulo que sea igual a este, lo disminuyo de tamaño, un poquito más, yo puedo ver entonces que esos dos triángulos son semejantes. Ese triángulo chiquito lo saqué de ese triángulo grande. Y al reducirlo, tengo la misma cantidad de sombra proporcional, vaya, a la sombra de el edificio. Entonces, si estos dos triángulos son semejantes entre sí, entonces las razones de sus lados homólogas, las razones homólogas también van a ser proporcionales entre sí. Entonces, del triángulo grande lo que yo puedo comparar son precisamente esas dos lados que yo tengo. Yo tengo la base de ese triángulo, que sería la sombra, y tengo la altura. Vamos a ponerla aquí. La altura del edificio, claro. Entonces, si yo saco la razón de esta altura con esta base, yo voy a tener entonces que la altura entre esos 6.5 metros tiene que ser igual a esta misma razón de ahora este triángulo. Pero tengan cuidado porque si yo aquí estoy poniendo la altura con respecto a la base, entonces de la otra proporción también necesito la altura
con respecto de la base. Si yo aquí escribo punto 9 entre 4.5 metros, entonces estaré estableciendo mal esta proporción. Tiene que ser, entonces, el lado homólogo, que es 4.5, entre el otro lado homólogo a esos 6.5 metros, es 0.9 metros. Esta proporción tiene que coincidir, que lo que me dé del lado izquierdo tiene que ser el lado derecho. Entonces, para que esta proporción sea igual a esta, lo que puedo hacer es despejar esta altura y para determinar qué valor de esa altura va a hacer que estas dos proporciones sean iguales. Pues la altura entonces va a ser igual a 4.5 metros por estos 6.5 metros que están aquí de este lado dividiendo y dividido entre esos 0.9 metros que de por sí tengo aquí. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora, podemos hacer 4.5 por 6.5 entre 0.9 y esto nos va a dar que la altura de ese edificio es de 32.5 metros. Y es precisamente una altura grande la que nosotros esperábamos calcular, porque si este triángulo y este triángulo son semejantes y este triángulo es mucho más pequeño que este, entonces necesitaríamos calcular esperábamos un resultado más grande y mucho más grande que ese 4.5. ¿Cuántas veces más grande? Pues las mismas veces más grande que tenemos de este punto 9 a este 6.5. Por ejemplo, para calcular esta proporción o cuántas veces simplemente diríamos ese punto 9 por cuánto se multiplica para que me dé ese 6.5. Pues eso va a ser la misma cantidad que este 4.5 se tiene que multiplicar para que nos dé esa altura. Y no es otra cosa más que esta misma razón. 4.5 sobre 9.9 igual a la altura entre ese 6.5. Pues muy bien, estos son los triángulos semejantes. Espero que hayamos comprendido. De todas maneras, es necesario que se resuelvan bastantes ejercicios para que nosotros podamos ver que los triángulos semejantes se pueden aplicar en muchas disciplinas.